Bien, estimados estudiantes, en el curso de Matemática 1 para Arquitectura nos encontramos ya en la semana número 4. El tema es razón de cambio promedio, razón de cambio instantánea y aplicaciones. Muy bien, aquí tenemos un interesante ejercicio, pasos del día. La arquitecta Yaneli es una aficionada al ciclismo. La bicicleta que usa en sus paseos lleva adicionando un dispositivo electrónico que le brinda la distancia y el tiempo en el que ha realizado dicho recorrido. El domingo pasado realizó un paseo de Cajamarca a Baños del Inca. Al llegar a su destino, revisó su dispositivo y encontró que la distancia recorrida estaba dada por la siguiente relación: 5 por t menos 1 más 4,9 por t menos 1 al cuadrado. Preocupada por dicha información, se preguntó, ¿con qué velocidad media se desplazó durante el intervalo de 6 segundos y 8 segundos? Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio para el día de hoy. Muy bien, ¿qué entendemos? Reflexionamos un momento, ¿qué entendemos por razón de cambio promedio y por razón de cambio instantánea? Es la relación de dos variables. Si una cambia, varía, ¿qué pasa con la otra variable? A eso se refiere. Vamos con el logro de nuestra sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven ejercicios y problemas de contexto real aplicando criterios de razón de cambio promedio, razón de cambio instantánea, aplicando a un concepto, a un contexto. ¿Qué quiere decir? Que nuestros problemas vamos a tratar primero de encontrar cuáles son las características para una razón de cambio promedio y cuáles son las características para una razón de cambio instantánea. Los contenidos que vamos a desarrollar: razón de cambio promedio, razón de cambio instantánea, ejemplos en cada caso, metacognición y referencia bibliográfica. Razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio de y respecto a x, cuando x cambia de x1 a x2, corresponde a la razón de el cambio de salida entre el cambio en el valor de entrada. En otras palabras, lo que vamos a hacer es cambio o diferencia en el eje y la variación en el eje x. Esa división es el valor de la razón de cambio promedio. Si miramos la gráfica, como ustedes pueden aquí observar, miramos la gráfica, nosotros sabemos que I2 menos I1 es igual a, o I2 menos I1 entre X2 menos X1 es igual a F de X2 menos F de X1 entre X2 menos X1. I2 menos I1 viene a ser esta distancia de acá, esta parte de acá. Viene a ser X I2 menos I1 y acá vendría a ser X2 menos X1. Muy bien. Entonces, verlo de esta manera con respecto al i o verlo con respecto al f, porque nosotros sabemos que si acá está el punto x2, acá está el f de x2, acá está el x1, acá está el i de fx1. ¿Correcto? La preimagen y la imagen. Muy bien. Entonces acá tenemos una relación entre ellos, a lo cual le vamos a llamar razón de cambio promedio. Muy bien. Por ejemplo, por acá tenemos que si f de x es igual a x al cubo, determinar la razón de cambio promedio a medida que x cambia de 2 a 4. Muy bien. Tal como está acá, es la diferencia de las funciones entre los valores. O sea, más o menos tendríamos lo siguiente. En el caso de A, tendríamos f de 4 menos f de 2 sobre 4 menos 2. Y esto es la razón de cambio promedio, donde f de 4 sería 4 al cubo
f de 2 sería 2 al cubo entre 2. 4 menos 2, 2. 4 al cubo, 64, menos 2 al cubo, 8. 56 entre 2, 28. Muy bien. La razón de cambio promedio en la letra B tendríamos lo siguiente. F de 5 menos F de 3, 5 menos 3. Muy bien, F de 5 sería pues 5 al cubo menos 3 al cubo. Muy bien, 5 al cubo tendríamos 125 menos 27, 98 entre 2. 49. Ya está. La razón de cambio promedio de f con respecto a x también se le llama cociente diferencial y está dado por f de x más h menos f de x sobre h. Es la misma idea del caso anterior, solamente que ahora lo vamos a hacer con un punto inicial que sería x y acá hay un aumento que vendría a ser h. De ahí nace el punto x más h. Y tendríamos pues esta fórmula de acá. F de x más h menos f de x sobre h. Muy bien. Determinar el cociente de diferencias cuando x es igual a 3 y h es igual a 2. ¿Sí? X es igual a 3 y h es igual a 2. Muy bien. Entonces acá tendríamos f de x más h menos f de x entre h. Nuestra fórmula sería f de x más h menos f de x sobre h. Entonces acá tendríamos f de x más h. 3 más 2 sería 5. Menos f de x, que sería 3, sobre h, que sería 2. F de 5 sería pues 5 al cuadrado más 2 menos 3 al cuadrado más 2. 5 al cuadrado 25 más 2 27 menos 3 al cuadrado 9 más 2 11. Esto me da 16 medios 8. Y en la letra B tendríamos fx más h sería 7 menos f de x que sería 4 sobre h que sería 3. F de 7 sería 7 al cuadrado más 2 menos f de 4 que sería 4 al cuadrado más 2. Todo sobre 3. Acá tendríamos 7 al cuadrado 49 más 2 51 menos 16 más 2 18 entre 3. Muy bien. Y esto me sale 11, ¿verdad? 11. Y ahí tenemos los resultados.
Bien, pasamos ya a lo que es razón de cambio instantánea. Podemos nosotros ver aquí que hay una curva donde acá hay un punto, acá hay otro punto, y cuando este punto, esta variación se hace a cero, tiende a cero, se genera una recta tangente. Al generarse la recta tangente ya vamos a empezar a hablar acerca de la derivada. Muy bien, por ahora tenemos que el límite de h que tiende a cero va a ser f de x más h menos f de x sobre h. Y lo podemos relacionar con lo que es la velocidad instantánea. Por ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio. Ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Muy bien. Muy bien, entonces acá tenemos lo siguiente. Se realizan estudios para poder purificar la atmósfera de la Tierra. Si una compañía, a través de sus fábricas durante un periodo de 18 horas diarias para combatir el smog, liberará en la atmósfera toneladas de una sustancia química determinada por la función 0,4x cuadrado más 6x. Halle e interprete donde x esté en horas, aquí, y me piden la razón de cambio promedio entre las 12 y 14 y la razón de cambio instantánea al mediodía. Muy bien. Si nosotros tomamos en cuenta, vamos a llamar que x es, ¿quién es x? A ver, un momentito aquí. Muy bien, entonces acá x tendríamos lo siguiente. X va a ser el tiempo en horas, ¿correcto? X va a ser el tiempo en horas. X es el tiempo en horas. Ya está. Y f de x sería, en este caso, la sustancia, ¿no? Vamos a llamarle toneladas de sustancia química. Toneladas de sustancia química. Listo. En la letra A, que es lo que me pide, la razón de cambio promedio entre las 12 y 14 horas. Muy bien. Cuando x es 12 y cuando x es 14. Cuando x es 12, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver. Vamos a ver f de 12. Y por acá tendremos f de 14. F de 12 vamos a reemplazar en la función principal, que sería 0,4 por 12 al cuadrado más 6 por 12. F de 14 sería 0,4 por 14 al cuadrado más 6 por 14. Vamos a hacer los cálculos operativos para poder encontrar el resultado en cada uno de ellos. A ver, 12 por 12 por 0,4 más 72. Me daría 129,6. 129,6 toneladas. Listo. En el otro caso tendríamos 14 por 14 por 0,4 más 6 por 4, 24, 84. 162,4. 162,4. Muy bien, entonces esto me va a generar el punto 12,162
129,6 y por acá el punto 14 con 162,4. Muy bien, pero me está pidiendo la razón de cambio promedio, entonces de estas dos yo puedo decir la razón de cambio promedio es... ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La diferencia 162,4 menos 129,6 entre 14 menos 12. Esto me da 16,4 toneladas por hora. ¿Qué significa? ¿No? ¿Cuál sería la interpretación, por así decirlo? Quiere decir que, lo vamos a colocar por acá, entre la 12 y 14 horas, entre las 12 y 14 horas, se liberan en promedio 16,4 toneladas de sustancia química por hora. Muy bien, ahí tendríamos la interpretación de la letra A. Muy bien, vamos a proceder ahora a resolver la letra B. Vamos a resolver la letra B. Muy bien, me piden la razón de cambio instantánea al mediodía, ¿correcto? Razón de cambio instantánea al mediodía. Muy bien. Entonces, la razón de cambio instantánea al mediodía quiere decir cuando el tiempo es 12. Entonces, la razón de cambio instantánea sería el límite de h que tiende a 0. Acá sería f de 12 más h menos f de 12 sobre h. Entonces, 12 más h, ¿quién es 12 más h? Vamos a estar por acá. F de 12 más h sería pues 0,4 por 12 más h al cuadrado más 6 por 12 más h. Entonces acá tendríamos 0,4 por 12 al cuadrado, 144 más 2 por 12, 24h más h cuadrado. Más 72 más 6h. Muy bien, todo esto me daría 57,6 más 9,6 horas más 0,4 h cuadrado más 72 y más 6h. Muy bien, acá tendríamos 129,6 más 15,6h más 0,4h cuadrado. Muy bien. 12 más h y 12 más h. Muy bien, entonces acá tendríamos f de 12 más h, vendría a ser todo este número de acá, 129,6 más 15,6h más 0,4h cuadrado, menos f de 12. Y f de 12 sería este valor de acá, 129,6.
Vamos a dividirlo entre H. Como pueden observar, acá se va a cancelar. Se cancela. Y me va a quedar 15,6H. Vamos a tener acá el límite. 15,6H más 0,4H cuadrado con un H. Entonces voy a factorizar aquí un H. Borraríamos el H de acá. Y ya está. Se cancela y se cancela. Y me quedaría todo 15,6. ¿Qué quiere decir? Que al mediodía la cantidad de sustancia química liberada es en promedio 15,6 toneladas por hora. Toneladas por hora. Muy bien. Tenemos ahí algunas preguntas que queda reflexión de cada uno de ustedes. ¿Qué aprendimos en esta semana? ¿Cuál es la diferencia entre la razón de cambio promedio y la razón de cambio instantáneo? Tenemos ahí las referencias bibliográficas.